Pedro Uth es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal y bueno, él nos lo va a platicar ahorita, pero le pedí si nos podía platicar el día de hoy un poquito acerca de la existencia de los pueblos mayas frente a la imposición de megaproyectos en la península y de manera particular sobre la resistencia frente al Tren Maya. Entonces, Pedro, qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí y te damos la palabra para que compartas con nosotros. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y de ver a los jóvenes que están estudiando. Esto es muy esperanzador, ver siempre a los jóvenes interesados en conocer, en saber, en sentir, en pensar, en imaginar un mundo que sea fraterno, un mundo que sea justo, un mundo que sea comunitario. Eso nos permite a los que ya estamos viejitos pensar que el mundo tiene esperanza, que el mundo tiene camino, y pues a mí me llena de mucha alegría, me llena de mucha esperanza, y pues bueno, hoy tengo pues este gusto, este placer, esta alegría de compartir con ustedes algunas vivencias que tenemos aquí en la península de Yucatán. Y bueno, pues agradecerle también a Rodrigo esta oportunidad de abrir las puertas de este salón de clase para platicar con ustedes y pues a Patti, que ha sido como el puente que nos conecta, que nos ayuda a estar en comunicación con el espacio en donde ustedes están estudiando. Es realmente una alegría enorme y bueno, pues esperemos que este tiempo que tenemos sea un tiempo de aprendizaje, pero sobre todo un tiempo agradable, un tiempo en el que el aprendizaje nos llegue por alegría, por satisfacción y que eso nos sirva como parte de nuestra formación frente a los retos que nos genera este mundo tan complejo, tan difícil, tan extraño para el bien de la humanidad. Sin embargo, pues nos ha tocado vivir, nos ha tocado estar, nos ha tocado enfrentar diferentes situaciones que hoy pues comienza a ser parte de los retos que tenemos en la vida, que tenemos en frente, que tenemos en el camino, ya sea que estemos viviendo en el campo, Recording in en la progress. ciudad, pues esto va a ser significativamente un camino a transitar. Pues bueno, yo quiero empezar por conversando con ustedes y presentándome un poco sobre quién soy, qué hago, dónde vivo y por qué pues hoy tengo esta oportunidad de platicar con ustedes. La cuestión es que pues yo soy un indígena maya de la península de Yucatán y, y pues bueno, todos mis primeros años de vida, mis primeros 18 años de vida, los paso en este espacio de una familia maya. Mis papás son mayas, no hablaron el español, hablaron maya. Yo crecí en una familia donde solamente la lengua maya se habla hasta que crecí un poco y comencé a ir a la escuela,
comencé a tener contacto con el español y es por eso que hasta el día de hoy, pues el español sigue siendo un reto para mí. No, no lo hablo bien, eh, pero, pero es una lengua que usamos mucho para sobrevivir, para protegernos, para buscar trabajo, para comunicarnos con el mundo civilizado y bueno, ha sido parte de lo que nosotros hacemos y enfrentamos. A mis 18 años, pues voy a hacer algunos estudios. Esos estudios me permiten tener un contacto más directo con el español como lengua y con la visión occidental del mundo. Y bueno, pues por azares de la vida, lo primero que estudio es una carrera un poco extraña que igual no me hubiera gustado, a lo mejor hubiera yo estudiado otra cosa, pero pues por la falta de información, por las circunstancias en las que yo vivía, pues no tuve la oportunidad de elegir una carrera que a lo mejor me hubiera gustado más estudiar que finalmente la que estudié en primera instancia. Hice una carrera en un seminario teológico, así que mi primera licenciatura fue en teología. Soy licenciado en teología y bueno, pues estudié la Biblia, trabajé con las iglesias cristianas desde una perspectiva ecuménica y después hice algunos estudios en San José, Costa Rica, que están más orientados al tema de la sociología y la teología de la liberación, que me ayudó a entender muchas cosas. Y luego hice una licenciatura en educación en el área de ciencias sociales. Y bueno, pues esto me permitió tener una visión un poco más amplia de lo que sucedía en el mundo y finalmente cuando las relaciones entre la iglesia y yo se comienzan a deteriorar, pues decido renunciar en el horizonte de la iglesia cristiana que es como muy formal, muy dogmática, muy conservadora, y pues me dedico a la educación. Hice 22 años dando clases en una preparatoria y en una licenciatura de enfermería, en la que yo estaba dando clases de materias como medicina tradicional, como interculturalidad en la salud, como lengua maya, como ecología y, y varias cosas en ese sentido. Pero creo que desde el principio la vocación que aparecía sobre mi horizonte tenía que ver con el caminar con las diferentes comunidades indígenas en la península de Yucatán, que fue como lo más importante y que creo que es lo que también hasta el día de hoy sigo valorando como uno de los elementos de mayor importancia, porque si bien es cierto que los libros que fui leyendo, toda vez que me di cuenta que me gustó la lectura, considero que soy un lector, eh, tal vez medianamente lector entre los diferentes lectores, pues me di cuenta que se aprenden muchas cosas en los libros. Si bien es cierto que mucho de los conocimientos lo traigo de ahí, pero creo que los conocimientos de mayor importancia, de mayor relevancia,
las recojo de las comunidades indígenas mayas que me permitieron en cada plática, en cada encuentro, en cada entrevista, en cada discusión y reflexión que yo tenía con los hombres y las mujeres, abuelos, abuelas, que tenían mucha capacidad la, eh, para el entendimiento y para la exposición de esta visión indígena que es diferente, radicalmente diferente a como Occidente entiende y ve el mundo. Entonces, a partir de ahí, lo que yo comienzo a entender al regresar a beber el agua de mi propio pozo, como decimos los indígenas, es decir, de reconocer y de entender mi propio caminar, mi propia identidad, pues comienzo a recoger esta historia que las escuelas tradicionales, las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, pues no recogen, que consideran que no es correcto, toda vez que en la primaria y en la secundaria le enseñan a uno la historia, pero es una historia occidental, no es una historia de nuestros pueblos, es una historia occidental y hoy pues me doy cuenta y me da vergüenza que en ese tiempo podía yo decir que hasta el caballo de Napoleón era blanco, pero yo no sabía que aquí en América no habían esos caballos, ni pensar en sus colores. Pero bueno, en el camino fuimos conociendo, fuimos encontrando lo que era propio de la península de Yucatán y lo que nos hacía personas distintas al modo como se entendía, como se veía el mundo. En ese sentido, fui descubriendo la diferencia o la perspectiva que tenía Occidente y la perspectiva que tenía el pueblo maya. Este entender y este modo de pensar y este modo de dilucidar o de hacer como una especie de brecha, para no decir deslinde, pues nos fue permitiendo como organizar este pensamiento que es propio de nosotros, de cómo los mayas en la península de Yucatán teníamos una forma distinta y eso nos permitió volcarnos a leer textos que mucha gente no conoce, como el Popol Vuh, como el Chilambalán, como la relación de cosas de Yucatán que escribe Fray Bartolomé de las Casas, como los cantares de Tzitbalché, como las memorias de Sololá, o otros documentos que se escribieron por nuestros abuelos, nuestras abuelas durante la colonia y la trágica historia de el auto de fe que Fray Diego de Landa hizo en el pueblo de Maní, que está aquí en Yucatán. Entonces, todo este tipo de cosas como que se comienzan a armar, a rearmar, a hacer como parte del tema que nos toca, que nos corresponde como pueblo maya. En ese sentido, pudimos descubrir cómo esta historia nos revela el dolor que pasamos durante más de 500 años de conquista, de colonización, que la mayoría de ustedes seguramente sabe. Pero el reto no es lo que está atrás, el reto es lo que está por delante.
y tomando en consideración un poco lo que dice Jean-Paul Sartre, de que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, que seguramente ustedes saben también, pues fuimos pensando qué vamos a hacer con lo que han hecho de nosotros para perfilar, para tallar una identidad que nos toca a nosotros como pueblo maya. Y a eso le llaman a día de hoy la resistencia, que creo que está bien. Esa resistencia que a día de hoy tenemos tiene que ver con los intentos de las comunidades de fortalecer la identidad, de fortalecer la lengua, de fortalecer la conexión que se tiene con la naturaleza, con la lluvia, con el viento, con la selva, con la tierra, con el agua, con los pájaros, con los animales, con todo esto, ¿no? Y bueno, pues esta resistencia tiene que ver con volver a conectarnos, con volver a reivindicar esta identidad y esta generosidad que tiene la naturaleza para con nosotros. ¿Cómo hicimos esto? Pues bueno, lo hicimos de diferentes maneras. Una primera manera tuvo que ver con la visita que hacíamos de las diferentes comunidades de la península. La península está compuesta de 3 estados, Yucatán propiamente, Campeche y Quintana Roo. Y bueno, pero la cuestión es que estos 3 estados solamente tienen una división política, porque culturalmente somos exactamente lo mismo. Hablamos la misma lengua maya, tenemos las mismas costumbres, las mismas formas de organizarnos, la misma forma de ser, de pensar, de celebrar, tenemos los mismos ritos, los mismos mitos, y bueno, en términos sociológicos, seríamos así como una nación, la nación maya en la península de Yucatán. Y pues bueno, fuimos visitando estas comunidades y fuimos encontrando una similitud entre la gente mayor que sabe su propia historia. Nos contaron, por ejemplo, la historia de Jacinto Can-Eck, que es una historia que no se cuenta en las escuelas del Estado. Nos contaron la historia que se conoce como la Guerra de Castas, que tampoco se cuentan en las escuelas oficiales. Y la gente ya grande, los abuelos, las abuelas, nos contaron los diferentes ritos y mitos que le dan sustento a la vida de nuestra cultura, al pensamiento y a la memoria de nuestra cultura. Y bueno, por muchos años fuimos caminando, fuimos visitando comunidades con dos intenciones. Una es la de generar una reflexión en torno a la problemática que tenemos en relación a la amenaza que priva sobre las comunidades indígenas en torno a su cultura, pero también el de aprender de estos abuelos, de estas abuelas, el de recoger la historia que ellos nos cuentan para que esta historia oral la podamos retransmitir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, para que pudiera seguir viva. En eso andamos cuando vinieron 2 eventos como muy importantes que marcaron la vida de la península de Yucatán. Un primer evento que nos hizo entender el pasado reciente es lo que se conoce como el
el evento de los 500 años de conquista y celebración de la colonización convocada por los diferentes gobiernos del mundo bueno, conquistaron a América Latina. Este evento nos despertó, nos sacudió a la mayoría de los pueblos en América Latina, nos llamó la atención, nos convocamos y pudimos organizarnos como un consejo indígena en contra de la colonización y de la conquista y pudimos en cada país, en cada región, hacer una marcha de protesta en contra de esta celebración de los llamados 500 años de conquista indígena. Y pues este consejo indígena negra y popular, pues agarró una fuerza importante, de tal manera que un académico de la UNAM que se llama Sergio Sarmiento, el 12 de octubre, pues convocó a una especie de panel para que nosotros pudiéramos manifestar, los que vivimos ese momento, una especie de reflexión en torno a los años que pues nos ha llevado esto, ¿no? Y sí, hicimos marchas aquí en la ciudad de Mérida, nos fuimos a la Ciudad de México, hicimos marchas importantes en 1992, cuando se cumplían justamente los 500 años de conquista y colonización. Y le dijimos en ese momento a los países grandes que estaban celebrando esto que pues no estábamos de acuerdo, que no hay nada que celebrar, que los pueblos indígenas seguimos vivos y que estamos en contra de esa celebración y que por lo menos pues ellos pudieran ser respetuosos de lo que hoy somos. Y bueno, pues le cambiaron un poco a la tónica porque le habían llamado al 12 de octubre el Día de la Raza. Y bueno, pues un académico que fue contratado para orientar, para asesorar a los gobiernos, se llamó Miguel León Portilla, que seguramente ustedes han oído, han leído, y León Portilla pues le llamó a esto no el Día de la Raza, sino el encuentro de dos mundos. Pero pues tampoco nosotros estuvimos de acuerdo con eso del encuentro de dos mundos. La verdad es que no fue un encuentro, sino un desencuentro, fue una violencia, fue una invasión, fue un robo, fue agandalle de los españoles en contra de los pueblos indígenas. Pues bueno, ese tipo de cosas fue lo que le dio origen a un tema que veníamos trabajando con diferentes comunidades. Y un poco después, en el caminar que había trazado la diócesis de San Cristóbal, encabezada por don Samuel Ruiz, en 1991, 92, 93, pues se formó una organización que se llamó Teología India. En esa organización me tocó participar y bueno, pues fue una organización importante porque a través de este medio pudimos alcanzar diferentes pueblos, diferentes comunidades que nos permitieron generar una reflexión sobre la importancia que tiene el ser maya, el quehacer maya y el horizonte de los pueblos mayas. En eso andábamos cuando llegó el 1 de enero de 1994. Y como seguramente todos ustedes saben, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas y en esa primera declaración de la Selva Lacandona
nos muestran 11 demandas que son fundamentales, que yo creo que siguen siendo nuestras demandas hasta el día de hoy. No obstante, este gobierno que se ha llamado o que se ha hecho llamar de Cuarta Transformación, este gobierno que se ha hecho llamar de izquierda, es un gobierno chafa, es un gobierno neoliberal, más neoliberal creo que los anteriores, si lo juzgamos desde los megaproyectos que está implementando, empezando con el tren mal llamado Maya. Entonces, en ese sentido, pues el 1 de enero del 94 el EZLN se levanta para jalar el gatillo de la esperanza y nos muestra cómo la población indígena tiene una presencia, tiene un papel en este país, pero que no ha sido reconocido. Y creo que culmina con el 2001, cuando el Congreso de la Unión le asesta un golpe por la espalda, una traición, con los acuerdos de San Andrés, en la que se planteaba originalmente en los acuerdos de la COCOPA y el gobierno de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de historia, de la historia y del pueblo, o sujetos de derecho, y le cambian a entidades de interés público. Es decir, nos equiparan a un parque, nos equiparan a un lugar cualquiera, pero no nos reconocen como sujetos de derecho. Y es ahí donde se rompe el diálogo. Y bueno, afortunadamente el EZLN, con ley o sin ley, se repliegan a las comunidades que tienen en los Altos de Chiapas y comienzan a organizar su propia autonomía y su propia autodeterminación, lo que a día de hoy también se conoce como la resistencia de los pueblos originarios. Así ha sido como el caminar de la historia, que bueno, me imagino que muchos de ustedes no habían nacido, o los papás de ustedes estaban frente a una situación de esta naturaleza. Los que ya estamos grandecitos, pues bueno, para nosotros esto no es historia, sino es una experiencia que hemos venido viviendo a lo largo de esta lucha. Ha sido una lucha interesante para nosotros. ¿Qué ha pasado con esto? Pues bueno, a partir de ese gobierno que fue señalado como un gobierno neoliberal, un gobierno que vende el país a los intereses extranjeros, que encabezaba Carlos Salinas de Gortari, pues había anunciado que este país se inscribía en el primer mundo y tenía que incursionar en esto que se llama el Tratado de Libre Comercio. Pues no fue así. Afortunadamente le echaron a perder esta fiesta por el EZLN y bueno, nos pudimos dar cuenta cómo la justicia tenía que pasar por las manos de quienes estamos abajo y no necesariamente de las instituciones legalmente constituidas. Lamentablemente, pues así ha sido y así sigue siendo, me parece, ¿no? Y bueno, pues en esta lucha que fuimos haciendo, que fuimos dando, yo al principio, desde lo que esto se conoce como la teología de la liberación, que aprendí en Centroamérica, sobre todo con el contacto que yo tuve con una organización en el Ecuador que se llama la CONAIE, que había fundado Luis Macas, que le conocían como Lucho Macas. Pues hicieron un proyecto muy interesante que me parece que abrió muchas puertas en ese tiempo para que los pueblos originarios pudiéramos
avanzar en una posibilidad de reivindicar nuestra historia, nuestra identidad, nuestros sueños, nuestra organización, nuestro imaginario. Y fue así como entonces comenzamos a trabajar desde diferentes trincheras aquí en la península de Yucatán. Pues nos fuimos organizando con diferentes comunidades. Estas comunidades que formaron parte de esta reflexión, pues estaban ubicadas tanto en Yucatán como en Quintana Roo, como en Campeche, y son comunidades mayas agrícolas que tienen como muy fuerte y como muy profunda la raíz del pensamiento maya. Eso fue creo que lo más valioso, de que la gente que están en las comunidades, algunas hasta el día de hoy, siguen conectadas con esta realidad que tiene que ver con el valor y la fuerza de la tierra, con el valor y la fuerza de la lluvia, del agua, de los cenotes, de las lagunas, de las artenejas, de los pájaros, de los animales, de las flores, de los colores, de los sonidos, de todo lo que es además trascendente, que va más allá de la materia. Esto nos generó una fuerza muy, muy grande. Y pues por muchos años fuimos caminando de comunidad en comunidad, recogiendo semillas que los antropólogos occidentales le llaman mitos. Nosotros no le llamamos así, le llamamos historias. Recogimos las historias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, fuimos recogiendo el modo como se organizaban para hacer las celebraciones agrícolas con base al conocimiento, con base a la creencia, con base a la mirada, a la experiencia que tenían los pueblos y que nos permitían también el entender esta lógica que muchas veces no solamente es diferente a la lógica occidental, sino es contraria o es contradictoria con el tema occidental. Es por eso que hoy, a pesar de que hay muchos estudios que se han hecho sobre las comunidades mayas, nosotros miramos que esos estudios se hicieron desde paradigmas occidentales y que no solo no nos sirven, sino degradan nuestra creencia, degradan nuestro sentir, nuestra perspectiva, porque no se hizo con nosotros, no se hizo pensando en nosotros, no se hizo consultando con nosotros, se hicieron desde un paradigma de la metodología occidental, que pues a lo mejor eso sí correspondía, pero que entre nosotros como pueblos mayas, pues la verdad no corresponde. Entonces, pasaron algunos años en este trabajo y fuimos descubriendo que habían una manera de colonización que se aplicaba no necesariamente en forma externa, sino también en forma interna, como lo explica bien Pablo González Casanova, entre otros. Y me parece que esta colonización interna ha sido mucho más destructora que la colonización externa, porque ha borrado muchas cosas que tenemos y justamente con el programa que emprende Vasconcelos, que seguramente muchos creen que Vasconcelos fue así el héroe de la educación,
Y bueno, pues desde la perspectiva mestiza, podríamos decir que sí, pero desde la perspectiva indígena, a nosotros nos hizo mucho daño Vasconcelos y Barreda con estos programas de educación que ellos implementaron porque fueron los padres del indigenismo. Este indigenismo que implica la desindianización de la gente y convertir a este país en una sola maqueta que sea mestiza para que sea una sola nación, una sola lengua, una sola costumbre, una sola visión. Me parece que se equivocaron porque este país es pluricultural, pluriétnico y que hoy pues seguimos reivindicando nuestro derecho a ser diferentes. Frente a ese derecho individual, nosotros reclamamos, además de eso, un derecho colectivo. Y eso no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, y eso es justamente parte de la problemática que tenemos a día de hoy. En fin, los gobiernos modernos, pues, al igual que los gobiernos del pasado, elaboraron una narrativa que, que les ha funcionado y que ha sido maquiavélicamente un discurso y una narrativa que les permite justificar ciertas cosas. Lo cierto es que el pragmatismo de esta discursividad o de esta narrativa ha servido únicamente para fortalecer a los partidos políticos y a esa lucha por el poder que ellos tienen. Hoy, a día de hoy, hemos visto que este gobierno que se llama de izquierda, pues repudió a los gobiernos del pasado, del PAN, del PRI, por las injusticias que ellos hacían, únicamente porque no quería que estos partidos hicieran la injusticia, quería que su partido las hiciera. No quería que no hayan injusticias, lo que él quería era que esas injusticias lo hiciera su partido. Y bueno, tal vez si alguien no está de acuerdo conmigo, también soy respetuoso de eso, pero desde aquí lo vemos y lo vemos así porque la construcción del tren Maya o mal llamado Maya lo vemos como un proyecto de los priistas, de los panistas, que le llamaron en otro tiempo por los del PRI el Tren Bala y por los del PAN le llamaron el Plan Puebla-Panamá. Entonces no lo pudieron hacer porque estaban tan desacreditados, estaban tan despedazados, tan ajados, tan desgastados que la gente no se los podía aceptar. Y bueno, este gobierno acepta y se da cuenta que esto le puede beneficiar y viene con sus 30 millones de votos y lo hace para que, bueno, finalmente él se lleve los aplausos. La diferencia, pues únicamente es de color. Hoy es guinda, en el pasado fue azul o tal vez fue tricolor, pero hoy es guinda. Finalmente es neoliberal, es capitalista y una prueba es que este gobierno nunca ha salido en su mañanera, después de tanto bla bla que hace, nunca ha salido a decir que está en contra del capitalismo. Nunca, porque es el mejor promotor del capitalismo de derecha. Entonces, finalmente cuando hace 15, 20 años, en la península de Yucatán comienzan las empresas a poner su mirada, sus ojos sobre el territorio maya peninsular y pues comienzan a llegar para ocupar miles de hectáreas de tierra para implementar sus proyectos, que hoy se conocen como megaproyectos. Los primeros proyectos que llegan tienen que ver con el monocultivo de soya transgénica y ocupan miles de hectáreas, deforestan con una situación terrible. Terrible digo para nosotros los que somos mayas, porque de repente, de la noche a la mañana, encontramos
cientos de hectáreas de selva centenaria, deforestada, en donde no significa solamente el asesinato o el ecocidio de los árboles, sino también el desnudar a la tierra, y al desnudar esta tierra, pues expulsan a los animales que viven allí porque es hogar de los animales. Las culebras, las tortugas, las tuzas, las ardillas, los cerdos de monte, los pavos de monte, el jaguar, las libélulas, y una gran cantidad de animales, de pájaros, de insectos, polinizadores, son expulsados y asesinados por estos megaproyectos. Una vez que se siembra 1,000, 2,000 hectáreas de soya, los promotores de este desarrollo, entre comillas, comienzan a fumigar con glifosato estas extensiones de tierra. Y al fumigarlas, asesinan millones de abejas, miles de apiarios, y que las abejas son parte del modo de vida que tienen los pueblos mayas. La mayoría de los campesinos tienen su apiario, pero bueno, cuando viene la fumigación que se hace con aparatos motorizados, o se hacen con avionetas, o se hacen con helicópteros, pues bueno, el viento viene y se lleva una gran cantidad de este líquido en las afueras del polígono que contempla la soya y bueno, pues asesina una gran cantidad de insectos polinizadores. Y bueno, esto es un impacto ambiental de una forma impresionante, ¿no? Que acaba con todo. Y esto al maya no le puede generar placer, porque nosotros tenemos muy claro que si no hay selva, no hay vida. De hecho, tenemos la creencia a eso que llaman los antropólogos Dios del maíz. Nosotros no tenemos dioses, nosotros tenemos como padres creadores y madres creadoras que le llamamos Yunkash. Pues bueno, cuando asesinan a Yunkash, pues nos sentimos huérfanos. Asesinan a nuestros padres, asesinan a nuestra madre y nos sentimos huérfanos. Y los asesinan cuando arrasan con la selva, los asesinan cuando fumigan un polígono de 2,000 hectáreas y matan a las abejas y todos los demás polinizadores. Entonces, este megaproyecto, pues bueno, asesina a una gran cantidad de vidas que forman parte de lo que hoy se llama ecosistema y contamina el agua, y pues se convierte también en una amenaza para la gente que cada día se presenta con enfermedades como el cáncer, o tal vez los niños que son amamantados por su madre y que en la leche materna están restos de glifosato, pero también restos de cocaína, porque allá en la Riviera mal llamada Maya también, que no es Maya y menos Riviera, pues los turistas que llegan, sobre todo estos jóvenes que llegan como turistas de temporada, creo que le llaman Spring Breakers, no sé cómo le llamen en inglés, pero son estos muchachos que vienen a destramparse en los centros nocturnos, pues ocupan hoteles y tienen uso indiscriminado de cocaína, y pues los restos de la cocaína lo tiran en los baños
y los baños están conectados a los cenotes y pues todo esto cuando se van el agua de desecho a los cenotes, pues se acumula la cocaína en los cenotes y eso genera una contaminación. Y bueno, en la leche materna, después de hacer algunos estudios, se puede notar restos de glifosato, pero también restos de cocaína. Y eso es lo que alimenta, entre comillas, a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestras hijas. De ese tamaño y más está el daño que genera esto que se llama el proyecto de desarrollo, que concretamente conocemos aquí como el monocultivo de la soya. Pero no solamente es eso. Luego llegaron otros megaproyectos que no son menos dañinos. Está las granjas porcícolas, está los parques eólicos y fotovoltaicos, está el turismo verde, que es una especie de mafia inmobiliaria que construye hoteles, grandes hoteles, restaurantes en sitios privilegiados que toman para sí, donde hay sitios arqueológicos, hay manchones de selva, donde hay lagunas, donde hay animales y una serie de privilegios que tienen que ver con el monte o con la cuestión de la tierra que nosotros cuidamos. Bueno, finalmente llega el tren mal llamado Maya, que creo que eso es lo que termina de generar la cereza del pastel de esta situación. Entonces, frente a estos megaproyectos, pues los ejidatarios de la península de Yucatán que sienten la invasión de los megaproyectos comienzan a inquietarse, a preocuparse, a molestarse y a buscar también alguna alternativa para que pudieran defenderse de todo esto, ¿no? Porque descubrimos finalmente que es una especie de asociación entre el gobierno y las empresas y era bastante difícil enfrentarlos y lograr que esto se cambie, ¿no? Y bueno, finalmente decidimos como grupos indígenas que venimos de 25 comunidades de la península de Yucatán, organizarnos en una asamblea. Así fue que en el 2018, un 13 de enero de este año, nos convocamos y la gente llegó a esta reunión que no pensamos que fuera una organización permanente. La idea de la convocatoria era únicamente invitar a alguna gente para que pudiera estar con nosotros y comentar la problemática que estaba viviendo. Sin embargo, lo que pasó, lo que sucedió, es que la gente decidió organizarse en una asamblea y así pasó. Fue así como nació la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que significa Caminamos Juntos, compuesta o organizada por personas, hombres, mujeres, niños, que venimos de diferentes comunidades afectadas directamente por alguno de estos megaproyectos desarrollistas. La intención es organizar ciertas estrategias para defender nuestro territorio, porque tenemos muy claro que si perdemos el territorio, pues perdemos nuestra organización comunitaria, perdemos nuestras creencias, perdemos nuestra visión de
de cultura, perdemos nuestra relación con la tierra, con el mundo, con el cielo, con todo lo que nosotros creemos. Principalmente se rompería este tejido comunitario entre hombres y naturaleza. Que nosotros no vemos la diferencia entre los hombres y la naturaleza, sino vemos que somos lo mismo, formamos parte de lo mismo. Nosotros no compartimos esta visión de Descartes, en la que se plantea que a mayor destrucción de la naturaleza, mayor desarrollo. Nosotros pensamos que a mayor integración con la naturaleza, mayor desarrollo, que es en sentido contrario, porque la naturaleza no es nuestro adversario, es más bien madre y padre, y creemos que hacemos una sola familia, creemos que hacemos un solo hogar con la naturaleza. Y por eso no pensamos que destruyéndola vamos a generar mayor civilización. Entonces, con esto de los megaproyectos, pues enfrentamos una especie de lucha. Esta lucha que hoy se llama la resistencia de los pueblos indígenas. Estos megaproyectos que he mencionado tienen como una cosa en común: el de ocupar miles de hectáreas de nuestra tierra, el de despojarnos de nuestro territorio, el de construir grandes edificios, ya sean hoteles, ya sean restaurantes, ya sean condominios, ya sean carreteras, ya sean avenidas, ya sean vías de tren, cualquier cosa que signifique desarrollo para el pensamiento occidental. Nosotros pensamos que esto es destruir y que nosotros no necesitamos eso y que en ningún momento nos beneficia. ¿Cuál ha sido el discurso del gobierno? Este gobierno, como los anteriores también, pues han elaborado una narrativa en donde plantean que estos programas de desarrollo o desarrollista como el tren nos va a salvar, nos va a liberar de la marginación y de la pobreza. Y eso es lo que le han hecho creer a mucha gente. El tema es que mucha gente no se ha podido preguntar qué se entiende por pobreza, qué se entiende por desarrollo. Ahora sí, como dice Raymond Carver cuando habla del amor en su famosísimo cuento, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Creo que eso es lo que tendríamos que preguntarnos también sobre los temas de desarrollo, de pobreza y de derrama económica, que es lo que promete el gobierno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derrama económica? Yo creo que es fundamental que podamos por lo menos preguntarnos eso. Si empezamos con el término desarrollo, sería bueno preguntarnos la definición de desarrollo, porque creo que esto es parte de lo que se enseña en Occidente, por lo menos en la preparatoria cuando se estudia lógica. Seguramente ustedes se acuerdan, hay por lo menos 25 maneras de definir una cosa según la lógica. Entonces, vayamos definiendo el término desarrollo para ver qué se quiere decir con eso. Si el desarrollo corresponde únicamente al paradigma occidental, o cómo entienden o entendemos los pueblos originarios la palabra desarrollo. Una vez definido, preguntamos si lo necesitamos aquí o no.
si ese desarrollo es para nosotros o no, si nos conviene ese desarrollo o no, si es desarrollo para los pueblos originarios o es desarrollo para otros, si ese desarrollo implica la destrucción de la naturaleza o no, en fin, y así podemos hacer con lo demás. Llámese derrama económica, ya sea marginación o cualquiera de esos conceptos domingueros que el gobierno usa en su narrativa, sobre todo este gobierno, que es campeón en las mentiras. Yo ya estoy viejito, ya casi tengo 500 años y no recuerdo un gobierno que mienta tanto como este que hoy tenemos. Cuando sale a decir que una marcha es para defender la democracia es un striptease, a mí se me hace que lo que él hace en la mañanera es un table dance. Entonces, si vamos en esos términos, me parece que aquí lo que se busca no es la justicia, lo que se busca es cómo defender los intereses de grupo, los intereses personales que hay. Y eso a nosotros como pueblos originarios no nos interesa. En la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, nosotros pusimos, entre otras cosas, algunos principios. Uno es que quienes estamos en esta asamblea debemos defender lo siguiente: la tierra no se vende ni se renta. Nadie que esté en la asamblea va a pensar en vender o rentar su tierra. No pueden ser parte de la asamblea quienes piensan vender o rentar su tierra. Nosotros no somos de los grupos que dicen vamos a pelear porque nos paguen un precio más alto de la tierra. No, nosotros no estamos buscando eso. Nosotros lo que buscamos es que no se venda ni se rente la tierra. Nosotros, entre otras cuestiones que acordamos, está el no sentarnos con ningún partido político para hacer acuerdos. No vamos a hacer acuerdos con un partido. Los partidos lo tenemos muy claro, no son la solución del problema, son el problema. Vean a Alito solamente para ver el líder de un partido político. Algunos dicen que es malito, pero creo que le queda pues como honor eso. Entonces yo creo que no es por ahí. Nosotros como pueblos originarios pensamos que la autonomía y la autodeterminación de los pueblos nos va a ayudar, y que se reconozca legalmente o no, es por lo que tenemos que luchar. Y por eso dijimos, no vamos a vender la tierra ni la vamos a rentar, no vamos a hablar con los partidos políticos para acordar, ni con las religiones, no somos de ninguna religión. Lo que nos identifica es justamente la defensa de nuestro territorio. Que nosotros como pueblos indígenas podamos ser reconocidos como sujetos de derecho con la posibilidad de ejecutar o de ejercer nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. Por eso decimos no a los megaproyectos. No tenemos ningún interés porque estos megaproyectos se hicieran. Primero, porque estos megaproyectos no nacen de la propuesta y de la imaginación y del deseo y creencia de los pueblos. Nosotros como pueblos jamás imaginamos que un tren nos iba a sacar de la pobreza. Y cuando nos lo plantean decimos, a ver. Nosotros no queremos un tren. Nosotros queremos salud, queremos educación, queremos vivienda, queremos alguna carretera que nos permita sacar nuestras cosechas, queremos organizarnos como pueblos para cuidar el agua, para cuidar la selva, para cuidar la tierra. Eso es lo que queremos. ¿Un tren? Pues no. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? El gobierno dijo, bueno, si ustedes aceptan el tren, les vamos a traer agua, corriente, educación, salud.
todo lo que ustedes necesiten, se los va a generar el tren, se los va a traer el tren. Es más, les vamos a construir puentes. Señor, pero si aquí todo es plano, no necesitamos puentes, pero tampoco tenemos ríos. Mandamos construir los ríos, no pasa nada. Y les hacemos los puentes. Y si alguien tiene impotencia, los vagones del tren también se los van a curar. O sea, esto es una cosa impresionante. Bueno, la gente cuando dice, si nos van a resolver estos problemas, pues bueno, está bien. Pero la gente no dijo que venga el tren. La gente lo que dijo es, queremos que se resuelvan estos problemas. ¿Qué ha pasado a día de hoy? Cada año que las empresas constructoras del tren rinden un informe sobre sus ganancias, hemos visto cómo miles de millones de dólares se han embolsado. Ellos sí han ganado. Revisamos las comunidades a 3 años de que se comenzó a construir el tren y vemos que ninguna comunidad, ninguna en absoluto, ha tenido los beneficios que se le prometieron desde hace 3 años. ¿Por qué tenemos que creerle a este gobierno? ¿Por qué podemos creerle si la persona que nombró los miércoles de apellido Vilchis quiere desmentir con otras mentiras? ¿Cómo es posible creerle? En fin, el tema de los megaproyectos no es un tema de nosotros los pueblos indígenas. Es un tema de un gobierno inconsciente, insolente, es un tema de un gobierno insensible, es un tema de un gobierno comprometido con el capitalismo, con el neoliberalismo, es un gobierno que se dice de izquierda, pero que es la izquierda de la derecha, es la promesa de un gobierno mentiroso, manipulador, populista, todo lo que querramos decirle, y no quiero abundar porque me voy a parecer a él. Entonces, en ese sentido, los que vivimos aquí en la península de Yucatán, estamos viendo la desgracia, el dolor y la imposición. Y por si fuera poco, ¿de qué manera concreta mostramos esta injusticia? Pues bueno, que este megaproyecto lo decretan como un megaproyecto de seguridad nacional para que lo puedan militarizar. Todos los beneficios van hacia el ejército. Ahora resulta que el ejército va a operar los tramos 6 y 7, o tal vez 5, 6 y 7, y todos los beneficios que genere el tren se van a ir para un fondo que se pretende que sea un fondo de liquidación o tal vez de pensión para los militares. Es una jubilación para los militares. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es para las comunidades? Pues no, es para ellos. Entonces, en ese sentido, la situación es lamentable. Ahora bien, tal vez alguna de las preguntas que vayan a venir tiene que ver con qué han hecho ustedes. Pues nosotros como asamblea hemos hecho varias cosas. Uno, hemos recorrido la península para generar la información a la gente. Pero además, nosotros como comunidades directamente afectadas, lo hacemos desde nuestro propio esfuerzo. No recibimos ningún dinero de nadie, no lo queremos recibir tampoco, porque no luego que digan que nos están pagando por el gobierno norteamericano para hacer cosas que luego redunden en el perjuicio de un gobierno. No, nosotros lo hacemos porque somos las comunidades directamente afectadas. Estamos yendo de comunidad en comunidad para informarle a la gente, porque esta información que se tiene
por internet o por los periódicos o por la radio, por la televisión, no le llega a la gente porque en muchas comunidades no llegan la señal del teléfono. Entonces la gente no sabe cómo tomar decisiones porque no tiene la información completa. Nosotros no solamente llevamos la información, sino traducimos a la lengua maya esta información y se la llevamos a la gente. Finalmente, si la gente toma una decisión de cualquier tipo, pues la tomará porque ya sabe, porque ya conoce, porque ya tiene la información necesaria. Y bueno, eso es una primera cosa. Luego, como asamblea, también buscamos alianza con académicos, con universidades, para que ellos desde esa posibilidad que tienen de hacer estudios del agua, del suelo, de la selva, de los animales, de la naturaleza, de la biodiversidad, pues ellos puedan hacer los estudios necesarios para que nosotros podamos tener la posibilidad de demostrar con evidencias los datos que la gente necesita saber. Y eso es importante. Pero también tenemos desde las redes sociales una estrategia de difusión. Tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, tenemos un blog, tenemos un canal de YouTube, tenemos todo para compartir con la gente lo que hacemos. La idea de estos espacios es solamente publicar la información que nosotros generamos. Eso nos permite estar en contacto con mucha gente que es sensible, que quiere saber esta otra versión, que no es la versión del Estado, que no es la versión del gobierno, y pues se los ofrecemos desde ese espacio. Asimismo, tenemos una estrategia organizativa. Nos organizamos todos los días buscando la posibilidad de que otras personas, ya sean mayas o no mayas, que sean sensibles a nuestra situación, de sumarse a esta denuncia, de sumarse a este reclamo, a esta exigencia de nuestros derechos. Asimismo, tenemos una estrategia de formación. Hemos diseñado un programa que le llamamos de formación política comunitaria, en donde los jóvenes de diferentes comunidades de la península de Yucatán nos reunimos periódicamente para hacer unos talleres, para explicarles y discutir con ellos la posibilidad de defender nuestro territorio desde los instrumentos legales que tenemos, desde los derechos humanos, desde la Constitución, desde nuestro pensar como pueblos indígenas, desde nuestra especie de alianza con otros compañeros, compañeras y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso a mí me parece que nos ayuda. Finalmente tenemos esta cuestión jurídica. La cuestión jurídica consiste en interponer amparos y hemos puesto amparos contra el tren, contra estas cosas que llamamos monocultivo de soya, contra todos esos megaproyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando. Dentro de todo esto que hacemos, para darlo a conocer, pues pensamos como una iniciativa de los talleres que hacemos con los jóvenes, el de lanzar una especie de radio que le llamamos no radio, porque es una especie de podcast que sacamos los lunes a las 7 de la noche, en donde vamos comunicándole a la gente de las comunidades en lengua maya y en español, pues lo que hacemos como defensa del territorio maya, ¿no? Y bueno, pues todo esto es parte de lo que hacemos como parte de
de la lucha, de la resistencia como Asamblea Maya. Y pues en la lucha legal que tenemos, nos hemos encontrado con una serie de situaciones muy lamentables. Entre estas situaciones lamentables está lo que nos dicen los jueces. Los jueces nos dicen que no tenemos interés legítimo ni interés jurídico para reclamar lo que reclamamos en el amparo. ¿Y por qué? Pues porque en mi casa no me está perjudicando el Tren Maya. Y tengo que demostrar con un documento legal que yo soy indígena, que yo soy maya. Eso es lo que implica el interés jurídico y el interés legítimo. Nosotros decimos que esto es racismo, toda vez que en el artículo 2 de la Constitución se dice que el maya es suficiente que se reconozca, que se autoadscriba como lo que es y debe ser reconocido y respetado. Sin embargo, los jueces no lo han querido reconocer así. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos reclamado es que, por ejemplo, la península de Yucatán la tienen que ver por los jueces como un cuerpo, que no necesariamente tienen que pasar las vías del tren sobre mi casa para sentirme lesionado, sino lo que pase sobre la península me daña, porque la península es un solo cuerpo, es un territorio y es territorio maya. Si no lo quiere ver así, entonces me juzga desde una visión occidental y eso es racismo. Pues es así como hemos venido batallando. La península de Yucatán, desde nuestro punto de vista como mayas, es un territorio maya. Y no solamente porque se nos antoja, sino porque también sociológicamente es una definición que corresponde. Así que quien no lo quiera reconocer va en contra de su propia ciencia. No es solamente que no quiera reconocer lo que decimos, sino no quiera reconocer los propios modos como su ciencia dice las cosas, ya sea por ignorancia o por maldad, por lo que sea, pero no lo quiere reconocer. Y nosotros estamos reclamando eso. Hoy, frente al tren mal llamado Maya, somos varias comunidades que seguimos luchando. Somos varias comunidades que seguimos diciendo este tren ni es tren, ni es maya. Y nos da risa a veces, para no llorar, ¿verdad? Porque en la península de Yucatán lo maya parece ser que se ha convertido en una divisa muy importante. Muchos restaurantes se han puesto maya. Hay una muy famosa en Mérida que se llama la Chaya Maya, que no es maya y menos chaya. Hay hoteles que se llaman Hotel Maya, que no tiene nada de maya. Hay un periódico que se llama La Jornada Maya, que no es jornada y menos maya. Hay una riviera que le llaman Maya, que no es maya tampoco. Y bueno, para terminar de joder, está el tren, que no es un tren y menos maya. Pero es así como lo han intentado plantear. Y yo creo que es ahí donde está el abuso de este gobierno, así como los otros gobiernos. Yo quiero subrayar eso. Cuando yo hago una crítica a este gobierno, no estoy diciendo que los gobiernos anteriores son buenos. Justamente los 30 millones de votos que este gobierno recogió fue porque la gente estaba fastidiado de esos gobiernos anteriores y pensaron que este gobierno, de acuerdo a su discurso, iba a hacer una cosa distinta. Pues no.
hizo exactamente lo mismo o tal vez un poco peor. Ningún gobierno había hecho tanta porquería como un aeropuerto sin concluir, inaugurado, una refinería que no refina y un tren que solamente tiene desmonte y que va a inaugurar. Y todos los días sale 3 horas a insultar a la gente que no esté de acuerdo con él. Y yo creo que esta situación es lamentable. A nosotros, que nunca hemos salido a la calle ni siquiera para reclamar o insultarlo, pues nos ha insultado. Nos ha dicho cárteles, los ampareros, hombres y mujeres de extrema derecha, conservadores, hijos de Claudio X González, en fin, este tipo de sandeces que me parece que son de verdad lamentables. Nosotros desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, gobierne quien gobierne, ya sea de derecha, de izquierda o de centro, que creo que ya no existen esos, vamos a seguir defendiendo nuestro territorio porque no estamos buscando quedar bien con ningún partido político. Estamos buscando conservar nuestra forma de vivir en el espacio, en la geografía y en el calendario que nos ha tocado. Eso es lo que queremos. Y un poco lo que dice Arjona, no quiero que me ayudes, basta que no me jodas. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. No solo no está ayudando, sino está jodiendo. Y nosotros queremos, como pueblo indígena, que nos dejen hacer nuestra propia vida. Hemos vivido en esta zona miles de años y no nos ha hecho falta un tren para sobrevivir. Lo que hemos encontrado que nos ha servido es la construcción de nuestra vida comunitaria. Y cuando digo comunitaria no es solamente entre hombres y mujeres y entre humanos, sino comunitaria con el viento, con la lluvia, con el sol, con la tierra, con el agua, con toda la naturaleza. Hacer comunidad con la naturaleza es lo que nos ha permitido llegar aquí hasta donde estamos. Las escuelas han hecho un trabajo desde Vasconcelos de desindianizar a las personas en las comunidades. Y en este sentido, la mayoría de las escuelas que están en las comunidades son escuelas orientadas hacia la cuestión tecnológica, porque piensan formar obreros y no pensantes, porque para ellos nosotros los indios no pensamos. Otra persona piensa por nosotros. Entonces, nos preparan para reparar ventiladores, para reparar aire acondicionado, para reparar refrigeradores. Entonces, cuando el muchacho termina de estudiar, 3, 4 años de universidad, pues no puede regresar a su comunidad porque en su comunidad no hay ni corriente. Entonces, ¿qué refrigerador va a reparar ahí? Va a tener que ir a donde hay refrigeradores, que es en la Riviera Maya o en Cancún, en las zonas turísticas, donde hay ese tipo de cosas para trabajar, porque lo prepararon para eso. Y además, le dijeron que lo indio no resulta. Entonces, pues la gente tiene que emigrar, tiene que salir de su pueblo para ir ahí. Eso es colonización y eso es un abuso que va en contra de nosotros. Pero si la educación
fuera de otra manera. Yo estuve trabajando 22 años en una escuela, esas que el gobierno le llama así medio fifí, así de los riquillos. Y allí sí había materias como filosofía, y yo era el profesor de filosofía. Y pues yo le decía a los muchachos, qué bueno que a ustedes les tocó esta escuela donde por lo menos se puede motivarles a pensar. Pero en las escuelas de tipo tecnológico o técnico, no tienen lógica, no tienen sociología, no tienen antropología, no tienen historia, no tienen filosofía, no tienen metodología. Entonces los muchachos solo aprenden a reparar cosas. Eso es de la primera cuestión. La segunda cosa es que los partidos políticos cuando llegan en los pueblos en tiempo de campaña, la oferta que dan es el de superarse. ¿Y qué es superarse? Pues dejar de ser indio y irse a la ciudad, hablar el español y dejar de hablar maya, como si eso realmente nos hiciera mejores. Entonces, este proceso de colonización, de desindianización, de agresión contra nuestra cultura, pues ha pesado mucho y pues obviamente la mayoría de los jóvenes han emigrado de su pueblo y se han ido a Estados Unidos, se van a las zonas turísticas, pero afortunadamente hay un grupo que dice, yo no voy a estudiar una carrera para eso, mejor sigo en la milpa. Está comenzando a darse ese fenómeno aquí y que me alegra mucho. Y otros están comenzando a decir, yo ya estudié una carrera, pero no, yo no voy a hacer eso, yo voy a dedicarme a mi trabajo en la tierra. Y han regresado, a pesar de que tienen una carrera, comienzan a combinar el trabajo de la tierra con el trabajo tecnológico que tienen. Hay, por ejemplo, muchos muchachos que yo conozco que estudiaron una licenciatura en computación y combinan su trabajo de la tierra con el trabajo de computación, que me parece muy interesante. Entonces, si hubiera un espacio donde la reflexión sea en ese sentido, no perdemos la cultura maya, pero además aprendemos a sobrevivir y a relacionarnos con la cultura occidental que nos ayuda, a eso que le llaman interculturalidad. Lamentablemente, el gobierno no está interesado en eso, el sistema educativo no está interesado en eso. Y nos pintan el mundo como unipolar, nos pintan el mundo como monolítico, nos pintan el mundo como si el ser indio es malo y lo otro es bueno. Pero además, el término pobreza es una cuestión relativa. Por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Buxos, es un pueblo que tiene 12,000 o 15,000 habitantes. En este pueblo, toda la gente tiene casa propia, no paga renta. Entonces, en ese sentido, la pobreza es relativa. Y la mayoría de la gente tiene trabajo que le dan los otros hombres y mujeres de este mismo pueblo. Y no salen a trabajar a diferentes lados en este mismo pueblo. Entonces tienen su casa, pagan su luz, muchos de ellos tienen hasta internet y hacen otro trabajo combinado con la tierra que tiene que ver con la carpintería, con la mecánica o con la plomería o con la electricidad. Y la mayoría de la gente vive bien aquí en este pueblo. O sea, pobreza es una cuestión relativa. Comemos bien, dormimos bien y somos dueños y señores de nuestro trabajo y no pagamos renta. En cambio, en las ciudades grandes, bueno, Mérida, por ejemplo, hay una franja en el sur de Mérida donde la mayoría de la gente es no pobre, miserable. ¿Cómo no les llevaron a ellos un tren? Si de verdad el tren saca de pobreza, pues le hubieran llevado un tren a ellos. Si ni casa tienen que pagar renta.
Entonces, todo este tipo de cosas es un uso político, es un manejo político, es mentira. Y, y cuando no nos hemos dado cuenta o no nos hemos volcado para analizar esta situación, pues bueno, nos engañan y muchas veces con tristeza comenzamos a replicar una información que ni siquiera es parte de nuestro estudio o de nuestro análisis, porque creemos que el gobierno es honesto, que dice la verdad, y eso es lo que ha pasado. Pero bueno, aquí en la comunidad nosotros eso vemos, eso vivimos, y, y creo que vale la pena que se hicieran varios estudios. Digo esto porque muchos estudiantes de diferentes partes del mundo a mí me han buscado aquí vía internet para entrevistarme, unos de Alemania, otros de Inglaterra, otros de Portugal, otros de diferentes partes. Me han dicho en la entrevista que hacen, bueno, ¿ustedes cómo viven así en medio de la pobreza? Les digo, mira, en realidad no es así que la pobreza como se los han pintado. Es una cuestión relativa. Aquí, por ejemplo, nadie paga renta. Todos tenemos casa y todos comemos bien y dormimos bien y estamos contentos. Es cierto, no tenemos una cuenta bancaria, no tenemos 2 carros en la puerta, no tenemos casas de 2 pisos con aire acondicionado y cosas por el estilo. Eso es cierto, no tenemos. Pero tenemos una casa, pues, cómoda donde estamos y estamos con nuestros hijos y estamos contentos porque además si queremos dejar el trabajo a las 10 de la mañana, la dejamos, no hay un patrón que nos regañe por dejar ese trabajo. Es decir, es relativo. Habría que hacer un estudio y ojalá que los que están haciendo tesis puedan tomar en cuenta estos temas y hagan su tesis sobre eso. Y no las tesis que les dicte también la universidad. A lo mejor voy a decir aquí una cosa que no va a gustar mucho, pero a mí me incomoda que los asesores sean los que le digan al muchacho, es así como vas a hacer tu tesis, este es tu tema y no sé qué y no sé cuándo. Nunca he estado de acuerdo con eso. A mí me parece que tiene que haber una libertad para que el muchacho vaya escogiendo su propio tema y que no lo manipulen por su asesor. Claro que si lo que quiere es titularse, bueno, pues que le dé al asesor lo que quiere y después que haga el trabajo honesto, ¿no? A lo mejor no le gusta mucho a los asesores esto que voy a decir, pero finalmente, si uno quiere contribuir en la vida de la humanidad, pues así tiene que ser, me parece, ¿no? Un poco de rebeldía, y basta con leer un poco a Kant cuando Kant dice que la emancipación en la educación es fundamental para encontrar la libertad. Yo no encuentro de verdad a un estudiante legítimo que no se sea emancipado. Tiene que emanciparse. Si tiene que mandar a la chingada a sus asesores, creo que sería bueno que lo hiciera, siempre y cuando el beneficio sea para el conocimiento que queremos producir legítimamente, me parece. Nosotros no estamos en contra del turismo, al revés. Nosotros quisiéramos que mucha gente venga. Los mayas, si algo nos caracteriza nuestra generosidad y nuestra hospitalidad. ¿Dónde está el problema? El problema es que cuando viene mucha gente con irresponsabilidad genera violencia y esa violencia comienza a impactar la vida de las comunidades. El tema de la inseguridad, el tema de las drogas, el tema de las desapariciones, de los secuestros, de los descabezados, de la gente embolsada, del narcotráfico, de la trata de gente, de la prostitución, del feminicidio. En realidad no es en contra del turismo, sino en contra de estos actos que trastocan nuestra tranquilidad y trastocan nuestra vida. Nosotros cuánto quisiéramos que podamos convivir. Es más, pongo un ejemplo que es así como muy común y nadie me dejará mentir de los que saben esto. En los pueblitos de acá de Yucatán no hay hoteles y no hay restaurantes, pues son
pequeños pueblos. Pero, suponiendo que estás atravesando en un pueblito y se echa a perder tu carro en la noche, nadie te va a asaltar, nadie va a faltarte al respeto, sino al revés, la gente te va a ofrecer comida y te va a ofrecer un lugar para dormir. Entonces, ¿para qué quieres restaurante? ¿Para qué quieres hotel? Si en cualquier casa la gente tiene abiertas sus puertas para ti y te da comida y ni te lo cobra. Entonces, no es un problema de si viene o no viene el turismo. Qué bueno que venga. ¿Dónde está el problema? El problema es el impacto social de seguridad que se genera por un montón de gente que tiene otros intereses, que viene a hacer negocio, no viene a conocer nuestro espacio, no viene a disfrutar nuestro espacio, sino viene a generar una red de narcotráfico, viene a generar una red de prostitución, viene a generar una red de delincuencia. Entonces, es ahí donde está el problema. Pero además no son casos aislados, sino cuando vienen por lo general con la anuencia del mismo gobierno, porque la policía lo consiente, no solo lo consiente, lo protege, lo cuida. Aquí donde yo vivo, hay unos ranchos, porque la gente aquí vive de ranchos ganaderos. En plena pandemia, donde el gobierno puso ley seca, es decir, que no se venda licor, en ese rancho que está aquí a 3 kilómetros, que se dice es de narcos, hacen unas fiestas con licor hasta no más, y hay 10 camionetas de la policía estatal, policía del estado, cuidándolos para que se diviertan. Y se supone que es ley seca en todo el estado. Imagínate. Entonces, el problema no es el turismo. El problema es qué viene a hacer la gente aquí y cómo nos convierte en víctimas los que somos originarios dentro de este laberinto que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la injusticia, que tiene que ver con una entramada de delincuencia entre gobierno y grupos organizados que impactan la vida de las comunidades. Es ahí donde está nuestro problema, ¿no? Nosotros, la verdad, contentísimos que venga la gente. Y es cierto, es más, nos apoyan cuando vienen y gastan aquí, les vendemos comida, les vendemos agua, les vendemos el paseo, les vendemos el espacio. Claro que estaríamos contentísimos con eso, porque nos ayudamos, ellos incrementan su conocimiento cultural y nosotros también podemos sobrevivir con un poco de economía, con lo que nos traen. Pero no es eso el problema. Pero además, la derrama económica que generan no van hacia las comunidades, están controladas por las empresas. Y todo lo que vienen en autobuses de una empresa, los llevan al restaurante de la empresa, los llevan al hotel de la empresa, los llevan a comprar las artesanías que vende la empresa y a la comunidad no le llega nada. Entonces, pues eso de plano nos ayuda. Ahorita, por ejemplo, estamos ayudando a unos compañeros en Chichén Itzá. Chichén Itzá seguramente ustedes ubican por lo menos el nombre. Es una de las maravillas del mundo. Pues el gobierno les acaba de decir a los 2,000 artesanos que venden ahí que los van a expulsar porque las empresas van a ocupar esos espacios por el Tren Maya y van a vender las empresas allí y los artesanos locales van a ser expulsados. O sea, es una cosa terrible. Y es de ese tipo de cosas que nos quejamos. No es que seamos esencialistas, no es que seamos fijistas, porque
pues algunos pueden decir, es que los indios que quieren ser puros y no quieren encontrarse con la otra gente. No, no es cierto, no es cierto. Nosotros estamos contentísimos que nos visiten y que convivamos. El tema es la delincuencia que se viene a producir en estos lugares y que nos llevan entre las patas y que finalmente terminan matando a nuestros niños, violando a nuestras niñas, desapareciendo a nuestros parientes, a nuestros familiares. Eso es lo que no queremos, contra eso es lo que estamos. Cuando los académicos escriben un texto, obviamente lo escriben desde ese modo académico occidental de ver las cosas, y como tiene un título académico, es un doctor, una doctora, nos ha pasado aquí, pues lo que dice difícilmente se lo puedan rebatir por los otros, porque pues lo está diciendo un académico, un doctor. Justamente ahorita estoy revisando un texto que escribe una mujer que se llama Silvia Terán, es una doctora, sobre la milpa. Y está diciendo cosas interesantes que desde nuestra perspectiva maya hemos dicho, y está recogiendo cosas muy interesantes sobre el tema. Y yo digo, qué bueno que esta señora está recogiendo eso y nos hace un gran favor. Pero ¿qué pasa si los académicos no lo dicen? Si lo dice Pedro Uc, van a decir, sí, ese Pedro Uc está idiota, es un loquito que dice cualquier pendejada, ¿no? Pero porque no tiene un título académico. Cuando podemos nosotros estar en esa coordinación con los académicos y ellos ponen en un texto estos estudios con la rigurosidad académica que se necesita, nos ayudan mucho. Y eso es lo que hemos hecho con las alianzas. Vamos con los académicos y les decimos, oye, échanos la mano con esto. Y hay académicos que de verdad les tenemos que reconocer mucho su solidaridad y su acompañamiento, y se la han jugado con nosotros y han hecho trabajos interesantes. Entonces, la primera cosa que genera una ventaja es que si la gente lee que lo dice un académico, le tiene como más posibilidad de aceptarlo. 1. 2, lo que dicen los académicos nosotros lo usamos también para argumentar nuestros amparos. Y eso nos sirve mucho porque lo está diciendo un académico y tiene un valor para el juez de que un académico está generando estos estudios con evidencias científicas. Y eso, pues la verdad es que nos ayuda mucho. Una tercera razón por la que nos ayuda mucho es que mediatizamos eso que dicen los académicos, pero lo hacemos de una manera más accesible, porque muchos académicos, pues, cuando escriben sus textos, pues lo hacen así académicamente, ¿no? No lo entiende mucho la gente. No sé para quién escriben, pero bueno, así lo hacen. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de bajarle a las palabras domingueras y lo tratamos de, pues ya de poner en el modo como la gente lo entiende y lo soltamos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho porque, por ejemplo, en el programa de radio que tenemos, agarramos, por ejemplo, un texto de un académico y lo discutimos yo y Russell, que es un compañero de la asamblea, y lo convertimos en una información accesible y lo lanzamos. Y eso nos ha generado mucho beneficio. Entonces, todo este tipo de cosas nos permiten llegarle a la gente de diferentes niveles, sobre todo para la gente que está muy abajo, que a veces no sabe leer, no sabe escribir, pero que esto ya lo puede entender, que ya lo puede manejar, que ya lo puede conversar con los demás. Y
y pues eso ayuda mucho. Entonces, en ese sentido es como nosotros le sacamos provecho a esto, ¿no? Hay académicos como Ana Esther Ceseña, no sé si la ubican, es muy chévere, como eh, Giovanna Gasparello, como Violeta Núñez, como Luis Hernández Navarro, como Gilberto López y Rivas, como Francisco López Bárcenas, y aquí en Yucatán pues está Rodrigo Llanes, está Rodrigo Patiño, está Jazmín Sánchez, está Ivette Maturano. O sea, estos doctores y doctoras pues nos han ayudado mucho a hacer estudios. Por ejemplo, tenemos un amigo que se llama Abelardo Rodríguez que trabaja mucho el tema del agua. Entonces nosotros le pedimos, oye Abelardo, no seas malito, échanos el agua, haz un estudio del agua sobre la contaminación que tiene. Y nos hizo un estudio muy, muy bueno, obviamente como académico, ¿verdad? Con todas esos adornos que le pone arandelas y no sé qué cosa a su estudio, pero pues agarramos ese estudio y le bajamos y se lo llevamos a las comunidades y pues ya tenemos allá un material chéverísimo para decir, pues ahí está el problema, no solo nosotros lo decimos, aquí están los estudios y pues estos son los académicos y no sé qué, y lo lanzamos en los periódicos, se lo tiramos en la cara a los que dicen que todo está muy bien la cosa y no sé qué. Bueno, es el modo como hacemos la chamba. Nos ha ayudado mucho esa alianza con los académicos y pues les agradecemos. Hay otros también pues que son esos académicos que están en su cubículo y escriben un artículo cada 6 meses y se rascan la derecha y se cansan y luego rascan la izquierda y después ya está. Y bueno, pues también esos, ¿qué más? Esos son así y pues nosotros pensamos que también hay gente buena, hay gente solidaria y que nos está apoyando. Eso es un poco la experiencia que tenemos al respecto. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo. Se nos está acabando el tiempo, entonces te agradecemos tu participación, el que siempre gustoso estés con nosotros dándonos tu palabra. No, pues muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta oportunidad y yo, la verdad, estoy tan feliz de ver a los jóvenes y tener esta oportunidad de platicar con ellos y algo me ilusiona y me da mucha esperanza para seguir viviendo es la oportunidad de hablar con los jóvenes. Muchísimas gracias, ojalá que les sirva y pues muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Otro aplauso.